Bueno, pues buenos días a todas, a todos. Gracias por haber venido. Soy Natalia Soler, técnico en la oficina Acelera Pyme, que es en el marco de esta oficina en el que se enmarca esta acción. Espera, Rebeca, ¿puedes enchufar la tele esta de aquí? Por favor. No sé qué le ha pasado. En el marco que se engloba esta nueva jornada que programamos, para los que no lo sepáis, aunque yo creo que algunos ya sois usuarios de la oficina, desde la Fundación Era Pyme se pretende, es un proyecto del Ministerio de Transformación Digital que pretende ayudar a pymes y autónomos en sus procesos de digitalización y de innovación, ¿vale? Organizamos, o sea, prestamos un servicio de asesorías individualizadas, pues un poco para valorar necesidades, para valorar líneas de financiación que puedan haber para los proyectos que estéis abordando, cada uno adaptado al nivel que se encuentre en la empresa que vamos a atender. Y luego también pues, tenemos una serie de acciones formativas y eventos pues, un poco para estimular lo que es la innovación. Al final, que hay que innovar es obvio y no hace falta que, imagino que si estáis aquí es porque estáis en ello o queréis o sabéis que es vital e importante, en eso ya no hace falta que os convenzcamos, ¿verdad? Pero lo que sí que es fundamental muchas veces es la financiación. Tengo la idea, tengo el proyecto, pero a ver cómo abordo. Entonces, para ello hemos programado junto con nuestros socios de Socotec, hemos programado esta jornada pues, para hablar un poco de ayudas, sobre todo de identificar qué proyectos puedan ser más de más y sobre cómo formularlos de una manera, cómo hacer una propuesta exitosa. Muchas veces el problema con las ayudas no es tanto el proyecto en sí, que sea subvencionable o no, sino la manera en la que está presentada, ¿no? Entonces, para eso, pues bueno, contar con socios que te ayuden en ello, pues es fundamental. Y para eso, pues bueno, tenemos a Elena Montón, directora de Sostenibilidad e Innovación en Socotec, que bueno, pues os va a presentar un poco lo que es la primera parte pues, de ayudas directas que puedan haber, ayudas indirectas, que puedan ser pues, tema de deducciones, de bonificaciones y demás, y luego pues, esos tips un poco para la presentación exitosa, ¿no? del proyecto. Para aterrizar todo esto, muchas veces teorizamos, hablamos y demás, pero bueno, para aterrizarlo y para materializarlo en lo concreto, contaremos también en una segunda parte con la intervención de Jorge Pérez de Industrias Químicas del Ebro y con Laura Contamina de Cristalería Cogullada, que bueno, pues han abordado proyectos junto con Socotec, entonces hablarán de su experiencia directa. Por supuesto, estamos medio en familia, ¿verdad?, de intervenir todo lo que consideréis oportuno, que lo que esperamos es que cuando salgáis tengáis un poco más clara toda la información. Se os pasará esta presentación, os la haremos llegar. Quedamos a vuestra disposición si queréis contactar con Elena, os podemos poner en contacto para que podáis conectar con ella si lo consideréis oportuno. Y también estamos grabando, no vais a salir vosotros, pero lo estamos haciendo la grabación y os la enviaremos, pues bueno, para que también podáis con tranquilidad, si algún aspecto queréis repasar, pues que tengáis esa oportunidad. Bienvenidos de nuevo y espero que sea de vuestro agrado. Os dejo con Elena. Muy bien, gracias. Natalia, a ver, ¿me ayudas? Sí, Hablo y me ayudas. sí, tú ve hablando y Bueno, en yo. primer lugar, gracias a todos por estar aquí y gracias a COE por el huequito que nos han hecho, que es una jornada que queríamos haber hecho el año pasado, pero tuvimos que posponer. Y nos parecía muy interesante no solo contaros qué son las ayudas de I+D+I y qué opciones hay, sino que una entidad con experiencia en ayudas de I+D+I pudiera contarnos su experiencia y una empresa que, digamos, acaba de empezar también pudiera contaros su experiencia, como son Jorge y Laura, que también les agradezco mucho que aceptaran mi invitación. Eh, y nada, La tenemos ahí, ¿verdad? estamos. Ahí. Vale. Os cuento un poco de nosotros. Nosotros, Socotec, somos una empresa de ingeniería y consultoría. Tenemos en Barcelona, en Zaragoza y en Madrid. Y realizamos actividades de ingeniería, pero a la vez de las actividades de ingeniería centradas en proyectos de edificación, obra civil, energías renovables, eficiencia energética, tenemos este área transversal que en la que ayudamos a las empresas a conseguir financiación. Como nuestros compañeros de toda la parte de ingeniería conocen los proyectos desde el inicio de los clientes, pues un nuevo edificio, una nueva planta industrial, pues al final esta actividad salió fruto de ese asesoramiento un poco más completo que ayudará a buscar financiación para los clientes, para los proyectos de nuestros clientes.
Bueno, se contengo un poco en cifras, ¿eh? No quiero aburriros. Formamos parte de una matriz que está en Francia, ya veis, bueno, perdón, esto es en España, somos 500 profesionales, 50.000 clientes, un volumen de negocio de 32,7 millones de euros y estas son nuestras cifras las cifras de Socotec a nivel mundial. Ya veis que estamos en 26 países, pues Estados Unidos, Francia, Vietnam, Filipinas. Vale, voy a lo que más interesa. Cuando hablaba yo de ayudas de I+D+I, entraba al lío y entraba a hablar de los organismos que financian los proyectos de I+D+I, pero con los años me he dado cuenta que hay en algunas empresas que no tienen historia en cuanto a ayudas de I+D+I necesitan un poco más de información y eso es lo que quiero contaros desde el inicio. El título de esta jornada se llama Ayudas directas y ayudas indirectas, porque voy a hablaros de dos tipos de ayudas, las que son directas en cuanto a que recibes un importe de la administración y las ayudas indirectas, que son aquellas en las que no recibes un importe, pero tus impuestos se reducen y veremos en qué impuestos va esto. En ayudas directas nos vamos a encontrar con ayudas directas, nacionales, regionales. Pues os he puesto un par de programas que se financian a nivel europeo, que en principio no entraremos, porque si no, igual dedicamos toda la mañana, pero os hablaré de las nacionales más importantes y, por supuesto, de las regionales que financian I+D+I. Vale, como decía, me gusta contar un poco en qué consiste un proyecto de I+D+I para que ayude a entender lo que son las convocatorias. Entonces, por eso he puesto este gráfico, porque con esto vemos cuál es el periodo de vida de un proyecto de I+D+I. En este caso, he puesto un periodo de un año, pero tenemos que entender que en la mayoría de las convocatorias, antes de empezar el proyecto, debemos hacer la solicitud. Esto es lo que se llama efecto incentivador. Y en algunas convocatorias, o sea, sé que es un rollo, hay que leerse las convocatorias, pero bueno, también para eso estamos nosotros, entonces hay que detectar aquellas en las que se exige un efecto incentivador, de forma que si luego presentamos facturas, por ejemplo, de los gastos que hemos hecho, no sean de antes de hacer la solicitud, porque entonces perderemos toda la ayuda. Vale. En gris un poco clarito veis que pone solicitud. Esto es porque hay algunas convocatorias que sí que nos dejan que el proyecto haya empezado antes, pero la propia convocatoria nos va a indicar cuándo puede empezar, si podemos irnos 4 meses atrás o puede ser desde 1 de enero del ejercicio en que sale la convocatoria, pero esto vendrá especificado en la propia convocatoria. La concesión, evidentemente, se hace una vez solicitada la ayuda. En esa solicitud tenemos que explicar en qué consiste nuestro proyecto, cuáles son las fases del proyecto, cuáles son los gastos asociados, justificar por qué esos gastos están relacionados con el proyecto. Y evidentemente en las ayudas de I+D+I tenemos que explicar por qué nuestro proyecto es I+D o es innovación o qué es. La concesión suele realizarse los 6 meses después de la solicitud. Sí que hay convocatorias que indican que se resuelven que tienen 3 meses para resolver, pero lo habitual es que sean 6 meses. Una vez concedido el proyecto, tendremos una notificación que indica que está concedido, cuál es el presupuesto que se ha aceptado y cuál es la financiación que se va a recibir. Y en algunas convocatorias, por eso está en gris, podemos tener la posibilidad de o cobrar la ayuda de forma anticipada completa o poder solicitar un anticipo de la ayuda, una parte de la ayuda. El siguiente paso es, bueno, si continuar con la ejecución de nuestro proyecto y una vez terminado nuestro proyecto, em, tenemos habitualmente, no siempre, como 3 meses para justificar. Sí que es verdad que luego veremos las ayudas de Gobierno de Aragón, que algunas nos dan 15 días para justificar, pero bueno, lo habitual es que sean unos 3 meses, sobre todo a nivel nacional. Entonces, en esa justificación tenemos que recopilar las evidencias de realizar nuestros proyectos de I+D+I, las facturas, los gastos de personal, etcétera. Y lo habitual es cobrar después. Una vez que hemos justificado, el personal técnico que tenga que revisar nuestro expediente revisa que todo esto esté ok. En algunos casos hacen una visita presencial o a veces virtual, y entonces es cuando dan el ok y recibimos el pago de nuestra ayuda. A ver, esto es la clave. ¿Qué es la I? ¿Qué es la D? ¿Y qué es la I minúscula? Eh, Bueno, tengo que deciros, yo soy formadora de deducciones fiscales para ENOR y siempre es la eterna pregunta. Pero lo que tenemos que buscar, la diferencia entre I+D e innovación tecnológica es que en I+D tenemos que generar un conocimiento.
En primer lugar, os decía que tenemos que defender cuál es la novedad de nuestro proyecto cuando presentamos una propuesta y la clave está en que veamos qué es lo que hay en el mercado, es decir, hacer lo que se llama un estudio de estado del arte y ver que nuestro proyecto en comparación, si generamos un conocimiento, si estamos haciendo un salto tecnológico respecto a lo que está haciendo la competencia o lo que hay en el mercado. Y la buena noticia es que innovación tecnológica es más fácil, es menos complejo de lo que normalmente nos pensamos. Puede ser, y luego, por ejemplo, lo veremos con el ejemplo que nos va a contar Laura, la innovación tecnológica, la I minúscula de I más D más I, puede ser una novedad para la propia empresa, porque al final lo que tenemos que pensar es que estamos haciendo algo nuevo y aunque lo haga la competencia no nos va a contar cómo lo hace. Seguramente si tiene un esfuerzo técnico relacionado al que podamos hacer el proyecto, podremos defender que el proyecto es innovación tecnológica. Vale. Quería hablaros de las fases de un proyecto de I+D+I a modo de ejemplo, porque es una parte muy importante de lo que son las propuestas. En las propuestas hay que explicar en qué consisten los proyectos y cuáles son las fases que se van a desarrollar. Eh, eh, y la realidad es que la mayoría de los proyectos se desarrollan con una primera fase de diseño. Diseño e investigación va a ir conjunto, pero hay que separarlo. Una siguiente fase en la que una vez tenemos el diseño fabricamos un prototipo y una tercera fase en la que la vamos a validar. Eh, Me ha parecido importante, o sea, esta diapositiva la hemos llamado fases y participantes porque a mí me parece recomendable que si hay alguna parte del proyecto que contiene un reto que no podemos desarrollar solos o que no nos vemos capacitados, podemos contar con otros participantes. En la fase de investigación, a mí me parece algo que es muy interesante en cierto tipo de proyectos. Podemos contar con la colaboración de una universidad o un centro tecnológico para que nos desarrolle una parte del proyecto o que investigue en una parte concreta de nuestro proyecto. Si no tenemos fabricación propia o no podemos asumir en la parte del proyecto de I+D una fabricación porque no sabemos qué va a resultar, también podemos contar con fabricantes externos que puedan hacer esas validaciones, esas pruebas por nosotros. Vale. Y luego, aquí estoy resumiendo algunas de las características que son muy importantes de las diferentes ayudas eh, eh, para categorizarlas de alguna manera y que podáis ver qué tipos de ayudas nos podemos encontrar. Las ayudas según la concurrencia es cómo van a asignar los fondos de esa convocatoria. Sí que es verdad que las ayudas de I+D suelen ser competitivas. Esto significa que la propia convocatoria va a tener una puntuación y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para obtener toda la puntuación, para estar más arriba de la lista y que el presupuesto nos llegue. Porque al final lo que van a hacer, esto es como la selectividad, bueno, si hicimos la selectividad, ¿no? Que ordenan que ordenan y ponen la nota de corte, ¿no? Pues esto es lo mismo, hasta donde llegue, hasta ahí llega el dinero. Entonces es importante centrarse en los criterios de valoración para poder defender nuestro proyecto en cuanto a esos criterios de valoración. Las convocatorias no competitivas son las que yo llamo tonto el último, que es si tú cumples los requisitos sin depender de ningún criterio de valoración, de ser pyme, de por qué tengas más puntos o lo que sea, cuanto antes llegue y la convocatoria o sea, y la documentación esté perfecta, pues entonces te llegará el presupuesto. Según la financiación, pues vamos a tener ayudas que den subvenciones, otras que den préstamos, otras que sean mixtas, que combinan la parte de préstamo con la subvención, y luego hay ayudas, aunque estas no aplican a I+D o no suelen aplicar, que son ayudas en especie, que la administración paga directamente a un proveedor para que nos preste un servicio. ¿Vale? Bueno, como veis, según los conceptos financiables, esto es lo más habitual. Sí que es verdad que hay otros conceptos, pues tendríamos ayudas a la inversión y ayudas a la I+D+I. Las ayudas a la inversión financian activos que normalmente tienen que ser nuevos y la ingeniería asociada a esos activos. En I más D más I, pues ya veis, tenemos el personal propio haciendo I más D más I, materiales que usemos para la fabricación de prototipos, subcontrataciones que necesitemos, amortizaciones de equipos que utilicemos en la investigación o en la fabricación de prototipos
Gastos generales, que esto es una parte de los gastos generales que nos pueden financiar y que suele ser un porcentaje sobre el personal. Y consultoría y auditoría, aunque estos últimos gastos, esta consultoría se refiere a consultoría de apoyo a la gestión de la ayuda y la auditoría es una auditoría contable. Estos gastos en sí no es actividad de I+D, que luego veremos en deducciones fiscales que esto no es deducible, pero las convocatorias suelen contemplarlo como como que si la empresa quiere contar con ello, que pueda serle financiado. Según los beneficiarios, podemos acceder a ayudas a nivel individual de I+D, que una empresa vaya sola a una solicitud, o, o en consorcio puede presentar una solicitud varias empresas, incluso luego veremos algún ejemplo, una empresa con una universidad o centros tecnológicos. Podéis interrumpirme, que si no, yo tiro. Vale. Esto es una cosa fundamental desde finales de 2022 hasta ahora. Cualquier empresa que reciba una ayuda de más de 30.000 euros va a tener que justificar que a nivel empresarial se cumple la ley de morosidad. La ley de morosidad lo que dice es que las facturas tienen que estar pagadas a 60 días, no 60 más 5, no 60 más 1, ni 60 más 20, ni 25. Tienen que estar pagadas a 60 días o menos. ¿Vale? Las empresas que pueden presentar cuentas abreviadas solo hará falta que presenten una declaración, pero las empresas que no presenten cuentas abreviadas tienen que tiene que aparecer esta información en las cuentas anuales. Las cuentas anuales no vale que ponga que el periodo medio de pago es menos de 60, sino que lo que tiene que poner es que el 90% de las facturas han sido pagadas a 60 días o menos. Si esto no se cumple, si esto no aparece en las cuentas anuales, está la opción de solicitar un informe de procedimientos acordados. Este informe se acuerda con el auditor la fecha que va a tomar de referencia. Desde esa fecha el auditor tiene 30 días para revisar, emitir su informe y lo que deberá decir ese informe es que a esa fecha el 90% de las facturas pendientes de pago no han pasado los 60 días, ni en número ni en importe, ¿vale? Y luego, evidentemente, si están controlando esto a nivel empresarial, a nivel de la empresa, pues las facturas que estén financiadas en las convocatorias tendrán que cumplir también lo que veis, los 60 días. En realidad lo que dice la normativa, la ley de morosidad, son 30 días o 60 días si hay acuerdo previo. En principio están aceptando que el acuerdo previo sea la fecha de vencimiento de la factura, pero bueno. Disculpa, ¿y si no auditas, que tienes que hacer una declaración responsable o no? Sí, si no estás obligado a... O sea, si tienes la posibilidad de presentar cuentas abreviadas, una declaración responsable que diga que cumples con la normativa. Vale. Vale, como os decía al principio, voy a hablaros como de las típicas convocatorias de ayudas, ¿vale? Que hay. A nivel nacional hay más, porque están los PERTES que financian ayudas de I+D y financian inversión, pero si no, pues lo mismo, vamos a estar aquí toda la mañana. Entonces os voy a hablar de las típicas, de las habituales, pero luego si hay una temática concreta, pues puede haber la posibilidad de que encontremos otra opción. CEDETI es el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial y es un organismo que depende del Ministerio de Ciencia y que financia sobre todo a empresas, ¿vale? Las convocatorias que tiene, pues las más habituales ahora os contaré, están abiertas todo el año y concede préstamos blandos, es decir, comparado con lo que te puede dar un banco, pues bueno, el interés es Euribor, no es Euribor más nada. ¿Vale? Entonces, estas son las dos líneas más habituales de CDTI, ¿vale? La línea directa de innovación y el PEI de los proyectos de I+D. La línea directa de innovación, bueno, vais a ver que tiene muchas cosas en común en cuanto a presupuesto mínimo, la duración es de 9 a 24 meses y tiene, CDTI cuando habla de la financiación habla de tramo reembolsable y de tramo no reembolsable. CDTI te va a dar un dinero que una parte tendrás que devolver, hasta el 75%, y otra parte que la hacen coincidir con la última cuota de préstamo, pues esa no se devuelve. ¿Vale? Eh, y suelen tener, bueno, ha ido cambiando un poco con los años y suelen tener entre 2 y 3 años de carencia. Ahora se puede elegir, antes no se podía elegir, eran 3 años de carencia y punto. Em,
Los proyectos, vale, los proyectos de la línea de innovación, lo diferente que tiene a los de I+D, bueno, os hablo de los de I+D primero. Los proyectos de I+D, veis, presupuesto mínimo 175.000, de 12 a 36 meses. Estos proyectos pueden ser en colaboración, es decir, que vayan dos empresas juntas y presenten un proyecto. Veis que este es el tramo no reembolsable, muy parecido. Em, Hasta el 33% en forma o sea, la parte no reembolsable. Y lo que os decía, la diferencia entre los dos es que estas son las herramientas típicas de CDTI de toda la vida, los proyectos de I+D y los proyectos de la línea de innovación. La diferencia entre los dos es que se supone que los PID son como la fase previa del proyecto, donde hay una investigación, donde se diseña el producto, se desarrollan los prototipos y la línea directa nos permite que sea una continuación y que, por ejemplo, podamos hacer la línea de producción del proyecto de I+D que desarrollamos en inicio. ¿Vale? Eh, la línea directa de innovación es el caso de Laura, que nos contará luego, de cristalería cogullada, y los PID, pues, y que tienen unos cuantos. Perdona que te interrumpa. Son las dos compatibles, no tienen por qué ser consecutivas en el tiempo, que decir, No tienen por qué ser puedes ir solamente a innovación. consecutivas, Si ya tienes tu correcto, proyecto. correcto. Cristalería cogullada fue directamente a la línea de innovación. Pero en realidad están, o sea, por parte de CETI están pensados de esta forma, Sí, para que sí, pueda perfecto, ser la para segunda utilizar. parte del proyecto. Y abiertas, has dicho, durante todo el año. Están abiertas durante todo el año. O sea, CETI tiene su presupuesto y puedes solicitar cuando ¿Y es quieras. abundante el presupuesto? ¿El qué? ¿Es abundante el presupuesto? Es abundante el presupuesto, sí, sí. Todos los proyectos los financian y si no entras en este plan, este año entrarás al siguiente. ¿Vale? Sí que es verdad que antes tardaban un poco menos en resolver. Desde la pandemia tenemos a los técnicos de CDT a tope, pero al final resuelven, de verdad. De hecho, los de línea de innovación van mucho más rápido. En un mes y medio, 2 meses, por ahí fue bastante rápido. Los PID se complican un poco más porque como son más técnicos, necesitan un poco más de estudio, ¿vale? A la derecha tenéis algunas líneas un poco más también de CDTI, pues como los tres primeros creo que está clarísimo, son para proyectos en colaboración entre otro país. Iberoeca es Iberoamérica, Eureka es Europa, Chineca, movéis Malasia. Y entonces Neotec también es una línea relacionada con empresas de nueva creación que tengan un carácter tecnológico en su nacimiento, ¿no? Entonces esto sí que es subvención, pero es para empresas que no tengan más de 3 años, ¿vale? Para solicitar esta subvención y no tiene que ser un proyecto que tenga carácter técnico innovador, pero puede financiar gastos un poco más de estructura, porque al final se trata de ayudar a una empresa de reciente creación. Suelen ser muchas las spin-offs que van a esta convocatoria con componente importante tecnológico. Vale. Esta es otra línea muy interesante que en realidad es como el PID, ¿vale? Pero que, bueno, te doy más tramo no reembolsable con la condición de que subcontrates un centro tecnológico o una universidad, un organismo público de investigación, ¿vale? Como veis, es muy parecido. Tiene que tener unas temáticas concretas, ¿vale? Como veis, que están a la derecha. Hay que encajar el proyecto en una de estas temáticas, que también es lo que estaba diciendo Natalia, que tenemos que ver bien que el proyecto encaje. Y como veis, os he puesto ahí en azul su contratación mínima a centros generadores del conocimiento. Esta convocatoria también está abierta todo el año, es como un PID, lo que pasa es que dices que vas a subcontratar a un centro. Vale, esta convocatoria es subvención, o la subvención, y entonces es una convocatoria que financia proyectos en colaboración, ¿vale? De varias empresas. Ahí pone publicación junio-julio, pero tenemos noticias que saldrá un poco antes, igual en mayo o así ya tendremos más noticias, porque el año pasado y el anterior nos fastidiaron el verano, como veis, julio. Hay fecha de presentación julio, nos hacía polvo, pero como son proyectos en colaboración, ya veis los importes mínimos que exige, 1,5 millones. El año pasado el desarrollo del proyecto era en 24 meses, esperamos que lo amplíen porque si no un proyecto de 1,5 millones, aunque sea con muchas empresas, en menos de 24 meses es casi imposible. Veis que exigen una subcontratación mínima, igual que los proyectos anteriores, los de transmisiones Cervera, del 5%, y como veis son subvenciones y son unas subvenciones muy interesantes porque esto
se ve poco, ¿vale? Un 65% para una gran empresa no es de lo más habitual. Y como veis, tienen unas prioridades temáticas, ¿vale? Vale. Otro de los organismos que dependen del Ministerio de Ciencia y que financia proyectos de I+D+I es la Agencia Estatal de Investigación. Pero la Agencia Estatal de Investigación sobre todo financia universidades y centros tecnológicos, ¿vale? Pues todas las becas FPI, todas las subvenciones que puedan tener estas universidades, pues lo gestionan ellos. Pero sí que es verdad que tiene estas convocatorias que sí que pueden entrar empresas, aunque también son para los otros organismos que os he dicho. Están las ayudas Torres Quevedo, que financian la contratación de un doctor, ¿vale? Hay unas condiciones específicas, no puede ser un doctor que tengamos contratado desde hace 3 años, tiene que estar contratado desde hace un año más o menos o menos. Es un proyecto que dura 3 años. Ya veis que la financiación, esto es subvención, entre el 25 y el 70 va a depender del tamaño de la empresa y de si el proyecto es investigación o desarrollo. Aquí empiezan a diferenciar entre si hay más riesgo tecnológico y es investigación o desarrollo. Y esto lo suelen publicar a finales de año para presentar entre febrero o marzo más o menos. Doctorados industriales es muy parecido, lo que pasa es que contratas a una persona que va a hacer el doctorado mientras está contigo. De hecho, hay un requisito y es que tenga el doctorado en el tercer año de inicio del proyecto. Ya veis ahí que la financiación es como la anterior y los plazos también son muy parecidos. Publican a finales en diciembre o así para presentar febrero, marzo, más o menos. Los proyectos en colaboración público-privada son los antiguos, si os suenan, los antiguos retos colaboración y los antiguos impacto, que son proyectos en colaboración entre universidades, centros tecnológicos, organismos públicos de investigación y empresas. Pueden ser dos organismos y dos empresas, es decir, no tiene que ser uno y uno. Duran 4 años. Esto para las empresas es préstamo, sin más, préstamo al 95% Euribor. Y igual lo publican, la convocatoria anterior terminó el 5 de febrero y también hay temáticas concretas. Vale. Y estas son o sea, la Agencia Estatal de Investigación, esto es lo que tiene para empresas, no hay más. ¿Vale? Y estas son las ayudas del Gobierno de Aragón. Un par de preguntas. Sí, sí, sí. En los que comentábamos de colaboración, la Mm. forma de solicitar, entiendo que esto es dos sociedades, ¿no?, que tienen una colaboración para hacer el proyecto. Ujú. La forma de presentación, ¿cómo se hace? ¿Hay que hacer una UTE entre las dos empresas? No, ¿Hay algún- presenta una de las dos, la que se denomine líder. Sí, Cada uno presenta en sus plataformas los datos que le pide la plataforma, pero el último que envía es el que se elige como líder, ¿vale? Y se prepara una memoria conjunta vale, entre vale. los dos, ¿vale? Y otra pregunta, digamos, los recursos de dónde, de estas ayudas del CDTI, Mm. ¿de dónde proceden? ¿Son mínimos también o son de otra línea diferente? Lo digo por las Me he incompatibilidades. saltado los minimis, ¿verdad? Ahora Sí. que lo dices. Vale, ahora cuento los minis totalmente. No, mira, la línea directa de innovación sí es de minimis, Vale. ¿vale? Voy a rebobino y explico un poco lo que son los minimis, ¿vale? Las convocatorias de minimis, en la propia convocatoria específica que son fondos de minimis, esto no permite que una empresa tenga ayudas de este tipo de fondo de más de 300.000 euros, teniendo en cuenta el año presente y los dos anteriores, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que la línea directa es de minimis, ¿vale? Y que es un préstamo. Y entonces dices, ¿cómo lo haces? ¿Cuánto cuentas cada ejercicio? CDT, cuando te aprueba la ayuda, te va a decir cuál es la subvención equivalente. Esto es lo que hay que tener en cuenta como minimis, ¿vale? Porque el préstamo no. ¿Qué es la subvención equivalente? Digamos que es lo que te ahorras si te vas frente a irte a un banco, ¿vale? Esto hay unas fórmulas establecidas, hay que coger unos parámetros que publica la Comisión Europea día a día, o sea, tienes que tener día de aprobación tal, pues coges los parámetros de la Comisión Europea y así calculas cuál es la subvención equivalente. Pero CDT te va a decir tanto el importe como el porcentaje, ¿vale? El porcentaje sobre el presupuesto. El resto, pues son ayudas de CDT o... Vale. Sí, o sea, son fondos CDT directamente, Vale. pero es verdad que la línea directa es minimis, ¿vale?
Vale, me lo he saltado, pero vamos, no me he quedado tan ancha, ¿eh? Vale, sigo. Me voy al Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón tiene dos ayudas, bueno, iba a decir míticas. El TDI FEDER es la mítica, la economía circular es una ayuda que viene de 2022. Estamos esperando que la saquen, la de este año, vamos a ver cuándo deciden sacarla. Pero bueno, el TDI FEDER seguro que lo conocéis todos. Son los antiguos ADIA, los antiguos PAIP, los TDI, que fueron tuvimos unos que se llamaron REACT, que duraron, que hubo dos convocatorias. Bueno, la de Gobierno de Aragón de toda la vida. Y os diría, me parece, aparte de que quizás son las primeras ayudas de subvención regional que conocí yo hace un montón de años, y entonces le tengo especial cariño, pero me parece que están muy bien porque financian un montón de cosas diferentes. Está bien y está mal a la vez, porque entonces no tenemos una convocatoria específica de inversión, no tenemos una convocatoria específica de I+D, entonces todos luchamos con todos, sea de lo que sea nuestro proyecto. Pero bueno, yo les tengo cariño. Entonces, como veis, esta convocatoria financia ayudas a la inversión, ayudas a la I+D, innovación en procesos, ayudas a la innovación en derechos de propiedad industrial, que esto es lo que es solicitud de patentes, y ayudas a servicios de consultoría técnica. La consultoría técnica puede ser que necesitamos una consultoría para desarrollar un producto o que necesitemos una consultoría para implantar para que una consultora externa nos calcule la huella de carbono, se te calcula la huella de carbono. ¿Vale? O sea, es muy amplia y financia un montón de cosas diferentes. Entre ellas, por supuesto, la I+D. Tengo que decir que la I+D de estos proyectos no tiene nada que ver con la I+D de los proyectos CDTI. Y van a ser un poco más laxos, tengo que decir, y en CDTI un poquito o en la Agencia Estatal de Investigación un poquito más estrictos en cuanto a la novedad. Porcentaje de ayuda que vamos a recibir, pues va a ser en función del tamaño de empresa, en función del tipo de gasto y no está aquí puesto en función de dónde estemos, ¿vale? Porque va a influir si estamos en Huesca, en Teruel o en Zaragoza capital, va a ser diferente. El periodo de ejecución son 12 meses, lo suelen publicar en finales de año, pues depende cómo vayan, unas veces en septiembre, otras veces en octubre, otras en Con 15 diciembre. días, quedan solo 15 días casi para Bueno, presentar esta última vez. sí, sí. Y la presentación es en enero. Este año han cambiado los periodos de ejecución. Este año va desde 1 de junio de 2024 hasta 31 de mayo de 2025. Veremos lo que hacen el año que viene. Las buenas noticias de esta convocatoria es que el año pasado hubo 500 solicitudes, este año tienen 351, tenemos menos competencia, vamos a ver qué tal sale. Vale, y las ayudas de economía circular pues tienen dos líneas, unas que son para inversión en activos fijos de I+D y otras que son para proyectos de I+D. Como veis, pueden ser inversiones relacionadas con digitalización, con activos fijos, nos dan un 40% de subvención en cuanto a inversión, siempre relacionado con economía circular, y luego ayudas a proyectos de I+D, pues mínimo 500, con efecto incentivador. Las de las inversiones no tienen efecto incentivador, y ya veis que tiene porcentajes diferentes, periodo de ejecución aprox 12 meses. Perdona, que puedo igual. ¿Las Sí. CDI y FEDER son compatibles con las CDT al mismo proyecto? Los TD y FEDER son compatibles para el mismo proyecto. Qué buena pregunta. Hay que verlo en la convocatoria. Claro, O sea, bueno. tú puedes hacer un proyecto. Pero el proyecto puedas imputar una parte a... No puedes imputar el mismo gasto, no en la- no puedes. Bueno, no te voy a llevar la contraria del todo, Sí, pero lo importante es mirar en la convocatoria lo que pone en cuanto a compatibilidad. Claro, Si porque hay son, algunas que ya directamente Claro, te dicen que no, de ninguna claro. de las maneras. Si ¿A son qué me refiero? efectivamente, si son compatibles entre sí, lo que suele pasar es que la primera que resuelve te da el máximo que te puede dar y la segunda que resuelve, como tienes que informarles de si te han concedido, la segunda que resuelve lo que hace es limitar, porque la Comisión Europea establece unos límites de financiación en función de tamaño de empresa, si es inversión, si es I+D. Entonces, lo que suele pasar es que eso, la segunda dice, vale, pues como el primero ya te ha financiado X% y a mí la comisión no me deja darte más de tanto, pues yo te doy 10%. O sea, puede pasar así, ¿vale? Pero podría ser, podríamos intentar combinar, pero hay que ver que sean compatibles, ¿vale? Hasta aquí, ayudas. Voy para lo divertido, las deducciones fiscales y las bonificaciones. Podría hacerlo más largo, pero voy a ir un poco al grano e intentar que podamos entenderlo todos.
Las deducciones fiscales por I+D+I son una herramienta indirecta, una ayuda indirecta para poder financiar un proyecto de I+D. Bueno, para poder recopilar, ¿no? Recopilar, retornar, gracias, para poder tener un retorno sobre nuestro proyecto de I+D, pero va en el impuesto de sociedades. ¿Esto cómo funciona? Pues en 2024 yo he hecho un proyecto de I+D+I que tiene unos gastos asociados y en el impuesto de sociedades que yo presente en 2025 voy a poder reducir mi impuesto en un porcentaje de esos gastos, ¿vale? Entonces, si mi proyecto son 100.000 euros y mi proyecto es innovación tecnológica, podré tener una deducción de 12.000 euros a reducir mi impuesto de sociedades, ¿vale? Si mi proyecto es de I+D, puede ser un 25 o un 42. Esto intentando explicarlo de forma rápida y fácil. Si yo tengo un gasto en 2024 de 100.000 euros, tengo que mirar en los 2 años anteriores si tengo gasto de I+D y tengo que hacer la media entre ellos. Imaginaos que son 30.000 euros la media entre 2023 y 2022 en gastos de I+D. Pues entonces lo que haré es de mis 100.000 euros de 2024, lo que es igual a la media, es decir, 30.000 euros irán al 25 y el exceso, 70.000 euros de mi gasto, irán al 42. ¿Esto qué hace? Digamos, potenciar que cada año gastes más en I+D para que puedas tener acceso a ese 42. Evidentemente, la primera vez que una empresa aplica deducciones, la media de los 2 años anteriores es cero, por lo tanto, la deducción del primer año de un proyecto de I+D es un 42%. Gastos que podemos tener en cuenta para un proyecto de I+D+I. Pues gastos de personal, el tiempo dedicado del personal más su coste hora, teniendo en cuenta salario bruto y seguridad social, activos materiales e inmateriales que habríamos utilizado en el proyecto, utilizado, es decir, la amortización, colaboraciones externas y material fungible. Eh, en cuanto a la diferencia de I+D e innovación tecnológica, aquí va a ser muy importante. Es decir, no son laxos como en Gobierno de Aragón, no son como en CDTI, son más estrictos en cuanto a la calificación de un proyecto. Eh, por lo tanto, tenemos varias formas de aplicarnos la deducción. La forma número 1, aplicación directa. Yo cojo mis gastos de I+D. eh, Estuve en una empresa hace tiempo que me decía, no, yo colaboro con la Universidad de Zaragoza y lo que hago es cojo su factura y me aplico la deducción. Ya está, esto es lo único que hago. ¿Vale? Pues bien. Método 2, justificar ese proyecto. Es decir, preparar un dossier que explique a nivel técnico el proyecto con todas las evidencias de ejecución, con todo el detalle de gastos que se han realizado con el proyecto. Ese dossier se guarda porque lo que ocurre es que podemos tener la forma de controlar esta deducción es una inspección de Hacienda que pueda detectarlo. No significa que al aplicar la deducción ya enseguida estés poniendo la alerta en que vayas a tener la inspección. Pero, claro, hay 4 años para que puedas tener la inspección. Si vienen a los 4 años y pico y el que hizo el proyecto no está, pues entonces no podremos explicarle el proyecto. Para eso lo documentamos y lo evidenciamos y que esté todo bien, bien justificado. La forma 3 es la que jurídicamente ofrece más seguridad. Se prepara una documentación técnico-económica, se presenta a una entidad de certificación que está acreditada para certificar proyectos de I+D, I+I, y esta empresa este proyecto va a pasar por un experto técnico que va a evaluar el proyecto y va a decir, vale, ok, el proyecto es I+D o es innovación tecnológica, va a emitir un veredicto acerca de si con las evidencias que se han presentado los gastos están bien justificados, es decir, que las horas de, perdón, Jorge Pérez, que sean, yo qué sé, 500, están evidenciadas con la realización del trabajo que se ha hecho, y luego pasa una auditoría contable, ¿vale? Que verifica que los gastos, costes horas están bien calculados, que no hemos metido facturas que incluyen el IVA, ¿vale? Es una auditoría contable. Con esto nos dan un certificado de I+D+I, y con este certificado de I+D+I podemos ir al Ministerio de Ciencia para que nos emita un informe motivado vinculante, ¿vale? O sea, es un informe motivado vinculante con Hacienda. Emite el Ministerio de Ciencia y es vinculante para Hacienda. Cuando yo decía que eran más estrictos, estos son los estrictos, los certificadores, ¿vale? Cuando vemos un proyecto que tiene I+D, lo recomendable es ir a que te lo certifiquen para tener una seguridad de que tu proyecto es
I+D, porque si tiene ese plus de deducción, pues merece la pena. Eh, Como veis, ahí pone el plazo es 6 meses y 25 días después del cierre del ejercicio. ¿Cómo es esto? Pues ahora mismo estamos a tiempo de hacer una solicitud de informe motivado del ejercicio 2024, pero no de 2023. 2023 podemos certificarlo, nos quedaremos sin informe motivado, pero bueno, también es un poco más que no hacer nada. Pero el plazo para los informes motivados de 2024 está ahora abierta hasta 25 de julio. Lo que está abierto hasta el 25 de julio es la solicitud, es rellenar un formulario y decirle al ministerio que queremos el informe, pero el proceso lo completaremos a final de año, donde le aportaremos toda la documentación que ha generado el proyecto y que le hemos presentado a la entidad de certificación, más su certificado. Vale, ya voy terminando, ¿eh? Vamos. Vale, hablar un poquito de las bonificaciones por personal investigador. ¿Vale? Esto es una reducción de las cuotas de contingencias comunes de la Seguridad Social en un 40%. Como veis, hay unos requisitos en cuanto a grupos de cotización, en cuanto a los tipos de contratos y se admite un 15% de dedicación a otras tareas, pero que tienen que estar relacionados con los proyectos de I+D+I que realice. ¿Vale? A la derecha, como veis, son las novedades de 2024, porque esto viene de 2014, que lo rescataron porque ya estuvo hace años atrás, y han incluido unos requisitos, que es que los nuevos bonificados, es decir, las personas nuevas por las que la empresa quiera bonificarse, tienen que ser nuevas contrataciones o conversiones a indefinidos. No pueden ser personas que tengamos en un departamento, cambiemos a I+D y queramos bonificarlos si ya están contratados. Podemos bonificarlos de un máximo de 3 años y si son menos de 30 o mujeres, tienen un 5% más de bonificación. Acumulativo, si es menor de 30 y Correcto. mujer. Correcto. Para que os hagáis una idea del tipo de actividades que podemos decir que hace un investigador que puede estar acogido a estas bonificaciones, pues estudio de estado del arte, la planificación, la ejecución técnica del proyecto, las pruebas de validación, es decir, como veis, todo relacionado con los proyectos de I+D+I. No podemos ponerles a vender o no podemos decir que están vendiendo. Eso ¿cómo hay que justificar esas actividades que Mira, te piden? Si nos estamos bonificando por 10 o derecha, ya lo cambiaré un día de sitio. Si nos estamos bonificando por menos de 10 investigadores, no hace falta ninguna justificación. Siempre que lo tengamos documentado a nivel interno, por lo menos en cuanto a la participación de determinadas personas. Si nos bonificamos por 10 o más investigadores, estamos obligados a hacer una certificación, como las de los proyectos de I+D que os estaba comentando. Esta certificación es un poco rollo, porque además incluye auditorías con cada una de las personas bonificadas. ¿Vale? Entonces hay que presentar también evidencias de su participación o que firme un informe o que esté en comunicaciones de emails. Entonces, un poquito cuidado. ¿Vale? Pero, ¿sí? ¿Contesto? Vale. ¿Y a nivel salarial marca un rango salarial? No, es un 40% de las contingencias comunes. Yo hice cuentas No, me refiero, como habla de contrato en prácticas, no te obliga, o sea, puedes ir al mínimo de contrato en prácticas. Sí, no habla nada del rango mínimos. salarial que tenga que ser. No, grupos de cotización, entonces supongo que eso también Claro, que también va a marcar. ¿Vale? Iba a decir algo Perdona. y se me ha ido. No, que estaba en la actividad, era respondiéndote, pero no, se me fue. Da igual. Bueno, y lo siguiente, por hablaros de la relación. Ah, bueno, sí, iba a decir que hice cuentas y tal, bueno, hace ya muchos años en realidad. Igual podemos estar hablando de 4.000 euros de ahorro más o menos en seguridad social al año por persona, ¿vale? Más o menos. ¿Qué ocurre? Y vamos a hablar ahora de PYME Innovadora, las bonificaciones y las deducciones son incompatibles. O sea, quiero decir, no puedes aplicar las dos cosas a la vez si no eres PYME Innovadora, ¿vale? Entonces, si se trata de elegir, las deducciones son lo que sale mejor, porque al final es una deducción sobre el salario y la seguridad social y aquí es una reducción de una parte de la seguridad social, que son las contingencias comunes, ¿vale? Perdona, si no eres PYME innovadora, solamente puedes ir a la deducción. Si no eres PYME Innovadora, puedes ir a la que tú quieras. Por ejemplo, los centros tecnológicos, como no presentan impuestos de sociedades, hacen bonificaciones. Entonces, como no les interesan las deducciones, hacen bonificaciones. ¿Vale? Si no eres PYME Innovadora, tienes que elegir. Una u otra. Eso es, ¿vale? Si eres PYME Innovadora, puedes hacer las dos. ¿Cómo eres PYME Innovadora? Lo primero, hay que ser PYME, por supuesto. Como menos de 250 trabajadores y menos de 50 millones de facturación, o
menos de 250 trabajadores y menos de 43 millones de balance, ¿vale? Eso es lo primero. Y además hay que demostrar, hay que tener una de estas acreditaciones que vais a ver. Que tener una ayuda de las convocatorias del Plan Estatal de I+D+I. Hemos hablado, esto es traducción, Agencia Estatal de Investigación, Torres Quevedo, Retos Colaboración, Doctorados Industriales, ¿vale? Una ayuda de CEDETI. Hemos hablado de PID, de la línea de innovación, cualquier línea de CEDETI, ¿vale? O una ayuda de... Es que este gráfico está hecho según esta ley. Y como el programa marco va cambiando, pues esto es lo que pone. Te conceden un CDT. ¿Cuánto tiempo te dura esa? Te conceden un CDT y el sello PYME Innovadora te vale 3 años. A los 3 años hay Aunque que ya lo hayas renovarlo. renovado, no vuelvas a tener ninguna otra línea. Claro, tienes que tener otra evidencia, no te vale con el mismo CDT, tienes que Sí, tener otro la CDT y de caducidad, otra digamos, de cosa. la. Son 3 años, sí. También puede ser, es con una de ellas, ¿eh? Es decir, con esta, ¿vale? Con una de estas, ¿vale? Que tengas una patente propia en explotación de no más de 5 años. Que tengas un informe motivado, que hemos hablado de ello, del I+D+I en los 3 años anteriores, ¿vale? Que tengas, me voy a saltar de ahí en medio, una certificación de joven empresa innovadora o una certificación, la 166.002 del sistema de gestión de I+D+I. ¿Qué nos encontramos a veces? Que hay empresas que pues no son capaces de ir a un CDT, no tienen proyectos tan grandes como para tener un informe motivado, porque esto no lo he dicho, pero para tener un informe motivado, como hay que pasar por una entidad certificadora, tenemos que tener una deducción interesante como para que nos compense pagar a una entidad de certificación que nos certifique el proyecto, ¿eh? 3.000, 3.500, depende del proyecto, incluso más. O sea, cuanto más gasto tenga nuestro proyecto, más nos van a cobrar por la certificación. No creo que lleguen a 10.000, pero a partir de 2.700, 3.000, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nos hemos encontrado con alguna empresa que no, pues eso, que no, lo que tenemos que hacer, como tiene proyectos muy chiquititos, tenemos que agrupar los proyectos y hacer un dossier para documentar esos proyectos, porque no, cuando vamos a certificar tenemos que ir con un proyecto único, no nos dejan, desde 2013 ya no nos dejan agrupar proyectos para certificarlos, ahora hay que ir con uno. Entonces, claro, para certificar un proyecto de 40.000 euros que nos van a cobrar tal, pues agrupamos, ¿vale? Entonces, estas empresas, que son empresas más chiquititas, con sus proyectos pequeños, que no tienen ninguna de las líneas de arriba, ni les compensa tener el sistema de gestión, vamos a una certificación de PYME innovadora. Esto es una certificación que pasas por una entidad de certificación, valga la redundancia, en la que tienes que acreditar el cumplimiento de una puntuación. La puntuación máxima son 1.000 puntos y con cumplir 400 ya eres PYME innovadora. Entonces, hay cuestiones de diferentes tipos. ¿Cuánto personal tienes en I+D respecto al personal total de la empresa? Pues si tienes más de tantos puntos. ¿Haces acciones de comunicación con tus proveedores en cuanto a la innovación para que te den información para ver qué Entonces, hay que evidenciar todas esas acciones que haces. Es una certificación que nosotros todas las que hemos hecho han salido bien, son 400 sobre 1.000, tampoco es una barbaridad, y te da acceso al sello. ¿Cuánto dura? También 3 años también. Y si es de los requisitos de arriba, Sí. hay que simplemente con haber recibido la ayuda es suficiente o hay que No, hay llevarlo que a algún solicitarlo. Es organismo, muy fácil y muy rápido. Hay una plataforma específica donde presentas tu evidencia, pues sea esta, el o CDI es esta? el contrato como tal, no vale la comunicación de aprobación, pues Sí, no sé, lo que sea, pero lo que sí que hay que validarlo, y están digamos. tardando como 2 semanas, van rapidito. Antes era más lento, pero ahora van muy rápido y en 2 semanas puedes tener desde que Con esto es decir, solicitas. esto No. también Con esto hay. también. O sea, hay que- tengas lo que tengas, tienes que ir al registro de PYME Innovadora para solicitar el sello con la evidencia que tengas. ¿Vale? Y ya voy al último, a las claves, ¿vale? Algunas claves importantes para la solicitud de ayudas de I+D+I. Y esto ya lo he dicho, analizar los requisitos de la convocatoria y los criterios de valoración. Si tienen una temática, no podemos presentar una temática que no encaje en nada, porque lo suyo es que en la propia solicitud expliquemos cómo encaja nuestro proyecto en esa temática. Que vayamos a los criterios de valoración. Y si podemos, y si nos deja la convocatoria poner un apartado en la que justifiquemos los criterios de valoración, mejor. En algunas tipo plan estatal, agencia estatal y CEDETI nos dan el modelo de memoria que tiene que tener, pero bueno, centrarnos en defender esos criterios bien o en dar la información suficiente para defenderlos. Temática de la convocatoria, perfecto. Por ejemplo, ahora que pone requisitos de la convocatoria, es importante ver qué beneficiarios pueden acceder.
si exige unos CNAEs concretos de industria, no podemos presentarnos con un CNAE de comercio a por mayor, por ejemplo. Esto es muy importante. Si es una contratación de personal, como Torres Quevedo, retos colaboración, es importante que el perfil esté alineado con la temática de nuestro proyecto, a la vez que con la temática de la convocatoria. Si no, no nos van a dar puntuación ya, esto seguro. Hay que demostrar el carácter innovador. Yo os decía que en la primera propuesta hay que decir por qué mi proyecto es innovador, comparado con qué hay en el mercado, qué hay de diferente de mi producto con lo que hay en el mercado para defender esa novedad. Perdón que haga aquí un inciso, que yo creo que ahí es fundamental tener un buen partner porque al final es la argumentación, ¿no?, de esa innovación va a ser crucial a la hora de... Claro, al final hay que tener en cuenta normativas Claro. o manuales para poder defenderlo y buscar esa referencia, ¿no? Ese estudio de estado del arte, ¿no?, que tenemos de referencia para poder defender la novedad de nuestro proyecto. Detallar el presupuesto por actividades. Parece una tontería, pero es muy importante decir en cada actividad que vamos a gastar, porque si no vienen con la tijera, si no se explica, vienen con la tijera y no considera que esté explicado suficientemente y se lo cargan. Em, Alineado con los demás, con lo demás, justificar bien los gastos, demostrar la viabilidad del proyecto y del mercado del resultado. Esto es muy importante, sobre todo con las ayudas que os he dicho que son préstamos. La entidad parece que no, pero lo que quiere es recuperar su dinero, ¿vale? Que te ha prestado. Entonces tienes que demostrar en la propuesta el futuro que tiene tu proyecto, es decir, que tienes detectado dónde lo vas a vender y que lo vas a vender y que, buah, que lo vas a petar. Es importante convencer al que está leyendo la convocatoria que como va a ir bien el proyecto, va a recuperar su dinero. Y la claridad en los objetivos y los trabajos a realizar. Si somos lo escribimos muy por encima, no les parecerá suficiente, no lo entenderán bien y le darán baja puntuación. Y poco más. ¿Preguntas? Muchas me imagino, ¿no? El detalle. Pues bueno, pasamos, si no, a hablar un poco. Jorge, si quieres pasar aquí, ¿quieres enseñar algo? Empezaba Laura, ¿no? Comentar, sí, ¿no? ¿Cómo queréis? No, empezabas tú. Ha empezado. No te escaques. Estaba así puesto el orden. Sí. Ah, no, fíjate aquí, sí, sí, sí. Si quieres compartir. Sí. Espera. A ver, espera. ¿Esta? Bueno, agradecer de nuevo la oportunidad de estar en esta charla. Segundo. Vale. Yo pertenezco a una compañía, Industrias Químicas del Ebro. Ahora somos una empresa, pues ya nos consideramos gran empresa, pero bueno, yo recuerdo cuando empecé a trabajar en temas de desarrollo, que éramos pyme y realmente pues empezamos en temas de innovación siendo pequeños, ahora ya somos algo más grandes. En todo el recorrido, pues bueno, igual que han ido cambiando los nombres de las convocatorias, hasta Socotec ha ido cambiando de nombre y hace 20 años también tenía otro nombre y con ellos empezamos a trabajar. Yo, mi aportación en la charla de hoy es pues un poco presentar mi experiencia, ¿no? Y alguna recomendación, algunas ideas básicas sobre temas de desarrollo. Comentar que las ayudas al desarrollo son eso, son ayudas, es decir, que nadie piense que va a conseguir una financiación, que nadie va a conseguir un beneficio únicamente por participar en unas ayudas, sino que el beneficio tiene que venir a través de la actividad industrial que uno desarrolle. Es decir, que su beneficio no va a ser conseguir una subvención, sino que mi recomendación, ¿eh? Luego cada uno en el negocio hace lo que buenamente puede, sino que el beneficio lo logre a través de su propia actividad. Y estas ayudas lo que le va a permitir es pues, encontrar o mejorar su desempeño en su actividad industrial. Muy pocas ayudas van a aportar más de un 25 o 30% de ayuda directa.
Es decir, que todos vamos a tener ir con una financiación hasta el 70%. Sí que hay cosas como lo que hemos hallado. Una contratación de una persona nueva puede tener más de un 30% de subvención directa, pero una inversión en una maquinaria, una inversión en un proyecto grande, pues al final lo que obtenemos son ayudas y además esas ayudas hay que generar una memoria, hay que demostrarla. Es decir, que lo que tenemos que pensar siempre es que el retorno va a venir a través de nuestra actividad industrial. Como todo, pues hay que empezar poco a poco y ir realizando actividades. En el camino, es- todas estas ayudas, aunque ha nombrado, por ejemplo, CEDETI, que CEDETI sin ayuda de centros o universidades, pues prácticamente todas están hechas en el mundo de I+D de ir con un socio. Es decir, mi recomendación clara es que cada uno encontremos ese socio, un socio que es una universidad, un centro tecnológico en el que nos ayude. Encontrar una ayuda de I+D sin ese socio Sí, se puede, sí, sí se puede, pero lógicamente pues va a tener mucha mayor dificultad. Entonces, lo lógico es que el dinero que te financien sea el dinero que se lleva el socio. Entonces, ¿qué ganamos nosotros? Pues lo que nos aporta el socio en la mayoría de las, de las subvenciones. Esas son las ideas básicas y desde eso, pues bueno, mi recomendación clara es pues primero generar estructura, tener personas dentro de la empresa que aporten conocimiento, que sean los que lleven el liderazgo de ese proyecto. Y una vez que encontremos ese proyecto, pues si somos pequeños, pues lo más normal es ir a las ayudas del gobierno de Aragón, ¿no? A la línea de, ¿cómo se llama ahora? De TDI FEDER. Yo creo que el TDI FEDER es la ayuda más sencilla, pero es competitiva. Y si no, mi recomendación clara es ir a CEDETI. CEDETI es no competitivo, está abierto todo el año y tienes garantía prácticamente de éxito si tú tienes un proyecto. Lógicamente, CDI solo da, o sea, hablábamos de tramos reembolsables, pues los que habéis visto, ¿no? En un proyecto de innovación, pues no más allá del 10%, y si hablamos de un proyecto de I+D, pues un 20%. ¿Que es poco? No lo sé. Eso es lo que puede hacer. Os traigo un ejemplo de un proyecto de CEDETI con tramo reembolsable del 33, que son estos del Cervera, y yo creo que la ayuda o la aportación que hace para nosotros es significativa, incluso siendo una empresa de gran tamaño. Y por supuesto, cuando hablamos de I+D, que siempre decimos que al final el I+D merece la pena, por supuesto están todas las ayudas ¿cómo las habéis llamado? Indirectas, ¿no? Sí. Entonces, pues tener un buen contable que sepa manejarse en la parte de desgravación fiscal es un hecho. Es decir, tienes que tener una persona que sepa hacer I+D, pero por supuesto, luego una persona que sepa aplicar todo eso en el Y que balance. no tenga miedo. Bueno, Tengo que no tenga decir. miedo. ¿Cómo es? El responsable de finanzas de nuestra empresa sigue haciendo la opción número uno. Es decir, ¿no? Sin ayuda, o sea, él va directo, es decir, yo le digo que eso es I+D y lo lleva todo a desgravación. Lógicamente, cada vez me pide y hemos llegado hasta al punto número 3, es decir, seguimos haciendo toda la documentación, que es muy pesada, informes motivados, pero él tiene su informe motivado y luego desgrava lo que él quiere. Eh, Es decir, él desgrava 100 y por lo menos tiene un informe motivado del 33 o del 40%. Y bueno, este es un ejemplo, esto era toda la documentación que tuvimos que presentar, este es un ejemplo de proyecto. Nosotros nos dedicamos a materiales, pues en este caso es un material que se llama sílices precipitadas. Teníamos que generar un objetivo, los objetivos había tanto productos como procesos y por supuesto para que nos lo subvencionaran teníamos que incluir incluso temas de comercialización de esos productos. Para llegar a este proyecto, sobre esa misma temática llegamos a tener hasta 5 proyectos antes. Es decir, que tú tienes un proyecto y por supuesto la I+D te permite eso, siempre estás investigando. Pues aunque en el 20 decíamos que investigábamos, esa investigación había partido desde un profit del año 2000. Por supuesto, hay que hacer una planificación, tiene que haber unas actividades, esas actividades tienen que tener un cronograma, en este caso eran 34 meses y
por ejemplo, esta es la típica hoja de presupuesto que tiene CDTI. ¿Qué subvenciona CDTI? En este caso, el presupuesto era de 1,5 millones hasta 500.000 euros por año, y de esos 500.000, el 55% era personal de la empresa. Es decir, no nos subvencionaba materiales más allá del 4%, no nos subvencionaba amortización de activos más allá de un 4%, sino que la gran mayoría estaba en personal y en gastos indirectos, ¿veis? Casi aparecía un 15% en gastos indirectos o gastos generales, es decir, que en personal y en gastos generales nos íbamos casi a un 70% del presupuesto de casi 1,5 millones. Necesidad, hablábamos de centros de colaboración con universidades y centros tecnológicos, pues ahí está, hasta un 20% de todo ello iba a centros tecnológicos y, pues por supuesto, había ahí, no hablábamos de uno, sino hasta 5 centros tecnológicos con los que se colabora. Eso también te demuestra y te da el sello de que prácticamente pues tienes I+D, ¿no? El trabajar con universidades es una forma de demostrar si ellos son. ¿Quién puede decir que la universidad no hace I+D? Pues ya tienes ahí la justificación que tienes I+D. Y, por ejemplo, este es un proyecto muy, muy grande. Creo que ha sido el proyecto más grande en el que yo he participado a nivel de CDTI. Hablábamos de, ahí aparecen hasta todas esas horas, madre mía, 27.000 horas de personal Bueno, en interno. todos esos años. Eso es. Bueno, esto era un ejemplo de un proyecto y ya os digo, nadie tiene que tener unos proyectos tan grandes, pero CDTI aporta y si hay una temática, pues con un buen socio como puede ser Socotec o otras empresas que también existen, pues yo creo que se pueden hacer eso. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Jorge? ¿No? Bueno, pues pasamos a que Laura nos hable de su experiencia. Sí, yo soy el ejemplo de pyme, ¿no? De la pyme que tiene una necesidad y os explico un poco por qué nosotros llegamos a través de Socoteca al CDTI, y era porque, bueno, nosotros somos una empresa muy pequeña y nos dedicamos al manipulado de vidrio. Entonces, bueno, pues hacemos muchísimas cosas y va cambiando a lo largo de los años dependiendo de lo que se lleve en el mercado. Claro, no se llevaba lo mismo en los 80, en los 90 que ahora. Entonces, después de una brusca ruptura familiar que tuvimos ahí y tal, bueno, pues entonces los que nos quedamos en la empresa decidimos dejar de trabajar para lo que es particular y centrarnos en el industrial. Y empezamos sobre todo a hacer automoción de segundo equipo. Porque claro, las grandes series de automoción se hacen pues fuera de España, o en China o Turquía. Y nosotros empezamos a hacer pues reposiciones de autobús, de maquinaria, y bien, me refiero, más o menos era como la mitad de nuestra facturación. Llega un momento con el vehículo eléctrico, surge el problema. El problema es que, claro, los vehículos eléctricos quieren aligerar el peso. Y para aligerar ese peso, pues el ingeniero que fuera donde fuera decidió que los vidrios en vez de 4 milímetros, que era lo más fino que se trabajaba hasta ahora, tenían que ser de 3,2 milímetros. Bueno, entonces, la maquinaria existente, por lo menos la que nosotros teníamos, era incapaz de templar, de securizar vidrios tan finos. Sobre todo, además, porque, no sé si os fijáis en los autobuses, por ejemplo, los autobuses eléctricos es todo vidrio. Ese vidrio que tiene unas dimensiones mucho más grandes, pues además es mucho más fino y es más difícil de manejar. Entonces, nosotros bueno, pues era claro que necesitábamos invertir en una maquinaria nueva que pudiera, además de hacer vidrios más grandes, vidrios más finos, y ya que nos poníamos, pues vidrio curvo, ya que, ya. Porque el vidrio curvo también nos permitiría entrar en otra clase de vidrios de automoción que hasta ahora no podíamos fabricar. Bueno, entonces, con nosotros, ¿cómo se planteó el proyecto? Pues el proyecto se planteó no como una compra de una máquina sin más, sino como un proyecto de innovación, ya que necesitamos mucha mano de obra y mucho material, ya que para saber si el material está bien hecho hay que romperlo. Entonces, fabricar es romper, 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 hasta que rompe con la calidad que tú necesitas, porque se sabe que está bien porque rompe en una medida en concreto. Bueno, entonces, pues, bueno, creo que el proyecto es innovador porque introduce, por lo menos para nosotros, ¿no?
y introduce un material en el mercado que, pues, que nosotros veíamos que se necesitaba y que de momento nadie no estaba fabricando. Y llegamos a Socotec. Bueno, nos presentaron. Yo había solicitado del TDI FEDER, pues había solicitado ayudas y bueno, pues son ayudas que te vienen muy bien, pero siempre son a posteriori. Yo hago una inversión y luego recibo un dinero. Y eso está muy bien, te ayuda, pero no era este el caso. Nosotros necesitamos ese dinero a priori, porque para nuestro volumen era una gran inversión que no, pues, a través de los bancos sí podíamos, bueno, queríamos una ayuda de cierta manera y entonces yo contacté a través del IAF, me presentó un par de empresas, nos entrevistamos con ellos, conocí a Elena y bueno, les planteamos nuestra idea, cómo, qué queríamos hacer, lo que necesitábamos y bueno, parece que el CDTI fue lo que más cuadró en todo lo que queríamos hacer. Y la verdad es que no, nosotros por lo menos el proceso, yo por lo menos pensaba que iba a ser mucho más lento, más difícil y me sorprendió gratamente, gratamente cuando me decían, no, está tardando No la he más. pagado, ¿eh? No la he pagado. No, a ver, yo estaba acostumbrada al TDI FEDER, ¿no? Que al final siempre corriendo, nunca sabes exactamente cuándo va a salir, luego te has quedado en la lista, luego presenta esto, luego presenta lo otro. No sé, me pareció, bueno, sencillo, entre comillas, me refiero, lleva un trabajo, pero no, no es algo que no, ya lo sabes por adelantado, qué vas a necesitar, qué tienes que presentar. Yo no era capaz de hacer una memoria. Nosotros, quiero decir, yo soy cristalera, sé, o sea, llevo el negocio, pero no sabía cómo hacer una memoria al CDT, cosa que Socotec pues, se encargó de hacerla. No, no se inventó nada. O sea, toda la información pues, se la dimos nosotros de lo que podíamos hacer, de para qué lo queríamos, de los posibles mercados. Es decir, que bueno, nosotros nos ayudaron. Lo más interesante para nosotros del CDTI, pues es pues eso, que te adelantan el 50% del importe. Entonces, tú ya puedes hacer ir realizando pagos y luego cuando finaliza el proyecto, pues te dan el otro 50% y a partir de la finalización nosotros tenemos un año de carencia. Entonces, bueno, ese año te permite el poder empezar a fabricar, que salga al mercado tu, tu material, que compren, que, en fin, que vayas generando ¿En qué fase estáis ahora, Laura? El retorno por el producto el retorno. para afrontar el Exacto. préstamo. Nosotros ahora estamos a la mitad. Digamos, nosotros recibimos el adelanto, nosotros ya tenemos la nave preparada para que llegue el horno nuevo y ahora pues el horno ya se supone que está ya viajando en los contenedores. Y llegará. Llegará en un... sí. De hecho, no, una cosa que quería comentar, el proyecto está, no recuerdo cuándo está previsto que termine, creo que es marzo, abril. Si era en abril, Sí, pero no. hemos pedido Hemos pedido una ampliación de plazo, de porque el plazo. fabricante del Aquí- horno... sí. Aquí CDTI lo decía porque aquí CDTI también es flexible, no como por ejemplo el TDI, que se te retrasa la inversión por lo que sea y se te queda fuera o se te queda fuera a la mitad. Entonces, en ese sentido, pues te facilita que le digas, mira, es que necesito una ampliación porque se me ha retrasado el proveedor o porque nos hemos centrado en resolver tal para que el proveedor pudiera ponerse con la máquina. Entonces, esto es muy interesante porque... Y otra pregunta que quería hacer yo, no exige, o sea, puede ser una máquina que existe ya, que la propia máquina no tiene por qué ser innovadora per se, o sea, puede ser No, una... hay que justificar lo que La hemos innovación justificado con esta en solicitud la... es la innovación para ellos. Es lo que decía antes, no, si hay un proveedor que utiliza esta máquina, no va a venir ellos no van a poder llamar a la puerta y decir, a ver, cuéntame cómo lo haces. Entonces, han tenido que tener ayuda del proveedor, pero también ellos han tenido que, o sea, tendrán que ver cómo utilizan la máquina para que salga lo que su cliente les pide. Me refiero que puede haber mucho proyecto subvencional en ese aspecto, ¿no? Mucha adquisición de equipos o demás para nuevos productos que sean novedosos o innovadores para la propia empresa, no tanto para ¿no? Para el sector. Entiendo que sí. Sí que es un crédito, ¿no? Al final es un Sí. crédito. Sí. Y Tiene un poquito de subvención. si el último Es tramo verdad, del es crédito verdad. es no, Sí. no reembolsable. Sí, son 3 años de cadencia. Son 3 años de carencia. Es decir, Claro, es en que el- lo en el- cambiaron y puedes elegir, ¿vale? Entre 2 y 3, y entonces cuanto menos carencia solicites,
menos plazo tienes para devolverlo. Sí, no, que los de I+D al final, pues igual que aquí le han adelantado, yo creo que no, Sí. nada más A firmar. firmar te dan el 25, ¿no? El 25% te adelantan, luego al finalizar llegas hasta el 100 y luego tienes 3 años para empezar a pagar y en el último plazo, ¿no? Que incluso, ¿qué años tienes para muchos? 10. 10 años, es decir, tienes que devolver en 10 años. Es decir, que si el negocio funciona, pues lo lógico es que es una buena. Vas a poder devolver. Lo vas a poder devolver con una nube que era el Euribor sin más, sin Sí, diferencial. Euribor. No, miento. La línea directa tiene un poquito. Sí que te hemos interrumpido. No, quiero decir, yo, yo había asistido, me refiero a más charlas de estas porque tienes tus dudas de qué hacer y al final, no lo sé, que tiras un poco a la piscina, que la ves como, bueno, esto lo hacen industrias químicas del Ebro, lo hacen empresas grandes y al final, bueno, están ahí y todos podemos acceder a ellos, que la mayoría realmente somos pymes, ¿no? Y entonces, pues que hay muchos proyectos que dicen, no, es que esto no entra, pues sí, o sea, que sí que puedo entrar, quiero decir, yo he podido justificar que para fabricar, pues necesito muchísima mano de obra, mucha gente haciendo pruebas, que son técnicos de mi empresa, ¿no? Digamos, y bueno, y que luego tengo que mandar unas probetas al laboratorio que ya me certifiquen. Bueno, pues todo eso entra en. Ujú. Y sigue existiendo lo del, aunque solo sea la justificación de I+D no existe, pero por lo menos te dan un informe, ¿no? Aunque no sea. A ver, Jorge está hablando del informe motivado. Estás hablando del informe motivado de CDTI. Vale. Sí. Cuando he dicho lo de los informes motivados para las deducciones fiscales, es un informe motivado que se llama ex post, que esto es, una vez realizado el proyecto, te dan ese informe motivado. CDTI sí que te va, el de I+D, te da un informe motivado, pero es ex ante, es decir, dice que tu proyecto es I+D, que este es tu presupuesto, pero claro, de ahí a que luego cuando hagas el proyecto se cumpla a rajatabla, etcétera, pues bueno, puede haber variaciones, entonces sí es recomendable hacer también la certificación una vez terminado el proyecto. Pero CDD también te da tu informe motivado, que sobre todo te apoya en la calificación del proyecto, es decir, si es I más D. Yo creo que no tengo muchas cosas más que. Bueno, yo creo que está muy bien, está diciendo un poco de empresa más grande, ¿no? Y con un departamento más, que al final y que estaréis ¿De un dónde se departamento. parte y hacia dónde van? Claro, ¿No? pero y también que cualquier pyme puede, al final, ¿cuántos estáis vosotros? Nosotros somos 27. Pues eso, que son ayudas que están al alcance de cualquier. Hombre, lo lógico del gobierno de Aragón, lo lógico es empezar, ¿no? Por las líneas generales del gobierno de Aragón, pero cuando realmente, y que el gobierno de Aragón además tiene unas buenas subvenciones, Sí. ¿no? En porcentaje son buenas, pero al final también son limitadas, ¿no? Pero que si aparece un proyecto en el que veamos que la empresa tiene interés, pues que las líneas, por ejemplo, yo siempre digo que CDT, vamos, a todo el que acude, ¿no? Lo primero que te coge con las manos abiertas y si eres primero, ¿no? Sí. Siempre pone interés para acogerte. Ujú. ¿Alguna pregunta? Pues bueno. Yo tengo una recomendación, os ha dicho Laura que ellos lo primero que hicieron fue aliar. Hablemos con las administraciones, con Acelera Pyme, con quien sea. Tengo que decir que ellos no van a conocer todas las ayudas, pero más o menos se pueden orientar. Entonces, bueno, que ellos también están para eso y están dispuestos y también con las manos abiertas reciben. O sea, a ver, al final, desde la oficina Acelera Pyme, un poco cogiendo el guante que lanzas, ¿no? Pues lo que intentamos con una empresa de que la que hablábamos y decía, es que desbrozáis, y es verdad, es un poco limpiar todo para decirte, oriéntate hacia esta línea, hasta otra. No somos expertos consultores como pueda ser Socotec, de apoyados en la redacción, pero sí que, y sobre todo, desde CB, por ejemplo, formamos parte de un ecosistema, pues el Aragón EDIH, en el que estamos en colaboración con el IAF, con el ITA. En ese aspecto podemos también atajar el camino, quiero decir, ayudas que pueda haber de innovación del IAP directas, pues sabemos qué persona las lleva y podemos consultarle, hoy este proyecto podría ser subvencionable, encajable, sí, no. Luego también ejercemos de hacer match, ¿no? con socios colaboradores, de decir, para este proyecto os recomendamos que habléis con Socotec porque son, al final,
Yo lo repito mucho, pero incluso en las ayudas te da el FEDER, la redacción del proyecto, o sea, hay empresas que es que dices, es que si vas tú solo es muy difícil. Es preferible, porque cada vez las redactan además un poco más complicadas en ese aspecto para que vayas de la mano de algún consultor y demás, y yo creo que merece la pena esa inversión de ir con un buen socio que te ayude en la elaboración del proyecto y demás, ¿vale? Entonces esos son servicios que, como dice Elena, desde Acelerapinos podemos brindar. Pues bueno, gracias Elena, Laura, Jorge, por vuestro tiempo y espero que haya sido de vuestro agrado. Como he dicho, en el correo que hayáis indicado en la inscripción recibiréis en la grabación, recibiréis la documentación, o sea, la presentación que ha hecho Elena y por supuesto nuestro contacto para que os podamos contactar con quien consideréis oportuno. Muchas gracias por vuestra asistencia.